innovando la gestión áulica, de la teoría a la praxis. Ese es el elemento, ese es el motor, ese es el engranaje de los procesos de cambio. Y ahora, con la presencia de grandes expertos en esta línea temática, les damos la bienvenida. Un abrazo fraterno a estos expertos que nos colaboran, siempre comprometidos con el alma mater del conocimiento, como es nuestra Universidad Central del Ecuador. Les deseo muchos éxitos en esta semana, y jóvenes estudiantes, señoritas estudiantes, señores estudiantes, aprovechen esta estructura, aprovechen esta oportunidad que su facultad, todos los actores, que su universidad, todos los actores, estamos brindándoles para lograr una formación integral en ustedes, una formación sobre todas las cosas, una formación de seres humanos sensibles, con ese corazón abierto, para poder, a su momento oportuno, ustedes jóvenes, poder traducir eso con las nuevas generaciones que están ansiosos y ansiosas, esperándoles a ustedes en su desarrollo profesional. Eso quería expresarles aquí en este momento tan hermoso porque uno vive de esto, de estos eventos. Jóvenes estudiantes, aprovechen eso, seamos gratos, seamos recíprocos. En ustedes está absorber esas hermosas experiencias que nos permiten aprender en el día a día. Señoritas, señores estudiantes, distinguidos y distinguidas participantes que nos acompañan a través de las diferentes redes sociales, un abrazo fraterno a todos ustedes y dejo inaugurado oficialmente este ciclo de conferencias, este ciclo de ponencias. Éxitos. Una muy buena tarde. Un abrazo fraterno. Y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor decano. Nada enciende más la mente de un niño como jugar. Star Blom. Cuarto, himno a la Universidad Central del Ecuador. La lectura desde la niñez es otra forma de llamar a la libertad. Agradecemos la presencia y la participación del magíster Elkin Araujo.
Elkin Araujo, Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polito. En el 2008, en género cuento, ha publicado 2 libros de cuentos, Al pie de la letra y Sin pelos en la lengua, ni en otras partes, y el Diccionario de Ecuatorianismos con citas. Es lexicógrafo graduado en la Real Academia de la Lengua Española, licenciado en Lengua y Literatura. Colaboró, a través de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, en la revisión de diversos proyectos lingüísticos de la Real Academia Española de la Lengua sobre temas como son el Diccionario Académico, la Nueva Gramática, el Diccionario Panhispánico de Dudas y el Diccionario de Americanismos. Docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y coordinador de la carrera de Literatura de la misma universidad. Damos la bienvenida a nuestro ponente, el magíster Elkin Araujo. Bienvenido, Elkin. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Quiero enviarles un saludo a todos ustedes. En primer lugar, al doctor Guillermo Terán, decano de la facultad, a mi distinguido colega Clever Cárdenas, y el resto de profesores y profesoras que se encuentren aquí en el webinar. Y me contento mucho de ver esta enorme participación de estudiantes de educación, ¿sí? Creo que la pandemia ha dejado claro que hoy más que nunca necesitamos de educación, ¿sí? Que lo que nunca se detuvo, lo que nunca se pudo detener fue la educación, ¿no? Probablemente fuimos el sector que más se adaptó a las circunstancias y vencimos, me parece a mí, las adversidades para poder adaptarnos y poder llegar y mantenernos conectados. También ha planteado retos y ha dejado en claro también que las desigualdades socioeconómicas también inciden, ¿no?, en la educación, y se notan mucho más en contextos como estos, como los de la pandemia, ¿no? Agradezco la invitación y a mí me gustaría que este momento que tenemos, conversemos. A mí me gustaría conversar, no hablar solo yo. Me gustaría que dialogáramos estudiantes y yo como un estudiante más también me gustaría sentirme, ¿sí? Tengo una experiencia, tengo una propuesta, pero me gustaría conversarla, ¿sí? Y yo quisiera empezar haciendo unas preguntas y me gustaría que me colaboraran, que contestaran, que levantaran la mano y que contestaran, ¿sí? Y bueno, si no, me tocará preguntar, sobre todo a los que tienen sus cámaras apagadas, que sé que están muy atentos, ¿sí? En primer lugar, a mí me gustaría preguntarles por qué, vamos a pensar en esto, ¿no? La enseñanza de la lengua en la educación básica, lo que ustedes están estudiando, ¿sí? Y quisiera llevarles primero a partir de la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen, ¿sí? De lo que todos hemos vivido desde nuestras experiencias como estudiantes, ¿sí? Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de la lengua en la pandemia? ¿Sí? Porque hemos visto que los médicos han sido muy importantes en la pandemia, ¿sí? El personal de salud ha sido muy importante en la pandemia. ¿Cuál es la importancia de la lengua? O tal vez no tiene ninguna importancia la lengua en la pandemia, no sé. ¿A alguien se le ocurre que la lengua ha tenido alguna importancia en esta pandemia? ¿Quién quisiera ayudarme con una idea? Belén Castañeda, me parece que quiere ayudarnos con una idea. ¿Está ahí, Belén? ¿No está o se fue? ¿Y Daisy? ¿Daisy está por ahí? Buenas tardes, ¿puedo opinar? Muchas gracias, Irma, por favor. Gracias. Bueno, primero pues muy agradecida por permitirnos la participación en este evento. Para responder a su pregunta, yo diría que
así como mencionó las actividades importantes o las cosas importantes, valga la redundancia, que hicieron los médicos, enfermeras y todo ello en la pandemia, por supuesto. La lengua, si hablamos a través de la comunicación, fue la parte más importante, ya que si no hubiésemos podido comunicarnos, lamentablemente no hubiésemos podido llegar como lo hicimos en este tiempo tan difícil del trabajo virtual como docentes. Entonces, para mí es una de las partes más importantes, la lengua, hablando por medio de la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Irma. Muy importante tu idea, sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Alguien tiene alguna otra idea más? ¿Qué importancia ha tenido la lengua en la pandemia? No la han visto ninguna. Irma le ha encontrado una. ¿Alguien le encuentra alguna otra importancia a la lengua en la pandemia? Porque de pronto, si no le vemos ninguna importancia, yo sí me cuestionaría por qué la tenemos que enseñar entonces, ¿sí? Yo les voy a poner un ejemplo, a ver si a alguien se les ocurre alguna idea. Un ejemplo real, ¿sí? Yo tengo una colega que investiga el contacto del español con las lenguas ancestrales, aquí en el Ecuador, ¿sí? De qué manera el español entra en relación con el quichua, con el guaraní, con el shuar, etc. Con las 13 lenguas ancestrales que tenemos aquí en el país. Entonces, el momento que ocurre la pandemia, se les ocurre en su proyecto de investigación hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Se preguntó ella, ¿no? Desde el ámbito de la enseñanza de la lengua, de la investigación lingüística, ¿qué podemos hacer para contribuir? Y entonces alguien les dice, ¿por qué no hacemos unas infografías de indicaciones de las medidas de seguridad? ¿Sí? Estas que ahora llamamos las medidas de bioseguridad. Han visto que nos difundieron mucho estas infografías con medidas de bioseguridad, ¿sí? Han visto ustedes, vamos a un lugar y enseguida ya tenemos un icono de lávate las manos, ¿no es cierto? Tenemos un icono de usa la mascarilla, hasta hace poco teníamos un icono también de la temperatura, ¿sí? Bien, ¿por qué no se elaboran, se dijeron ellos, unas infografías, pero en lenguas ancestrales? De tener una infografía para los quichohablantes, para los hablantes del Guaotededo, ¿sí? La lengua guaraní, etc. Bien, entonces hicieron eso, elaboraron unas infografías bien bonitas, ¿sí? Para enviarles sobre todo a las comunidades amazónicas, ¿sí? Lo pensaron sobre todo para las comunidades amazónicas, sobre este tema, ¿sí? Medidas de bioseguridad. No sé si alguien se acuerda cuál fue la primera, exactamente, bueno, casi exactamente hace un año, ¿cuál fue la primera medida de seguridad que tomamos en el país ante la pandemia? ¿Quién me puede decir rapidísimo? ¿Cuál fue la primera medida? ¿Kate o Kate? Kate, buenas tardes. La cuarentena. La cuarentena. Muy bien, Kate. Excelente. Y la cuarentena fue con una frase. Había una frase. ¿Alguien recuerda? Además le hicieron con hashtag. ¿Cuál se acuerda la frase de la cuarentena? ¿Por qué no era cuarentenéate? ¿No es cierto? Estefanía. Quédate en casa. Era del aislamiento. Muy bien, Estefanía. Estoy en mi casa. Así fue, en efecto. Sí. Quédate en casa. ¿Recuerdan? ¿Y saben cuál era el icono de una casa? ¿No es cierto? Quédate en casa, aíslate. Bueno, me contaba mi colega que cuando hicieron esto de quédate en casa, recibieron la retroalimentación cuando preguntaron qué tal la infografía. Las comunidades indígenas amazónicas les dijeron, nosotros siempre estamos en casa, oigan. Porque además el icono de quédate en casa de nosotros es la casa en ciudad. Pero en el campo, en la selva, sí, tu casa es toda la selva, es todo el bosque, es la naturaleza, ¿sí? Entonces ese concepto de casa que tenemos nosotros en ciudad no es el mismo concepto de casa que se tienen en otras culturas, ¿sí? Entonces tuvieron que reprogramar, porque además aquí en las ciudades que vivimos apelotonados, ¿no? Yo aquí atrás de esta pared tengo un vecino, ¿sí? Pero en el campo no, en el campo mi vecino está a 100 metros o más, ¿sí? O muchísimo más.
Por lo tanto, el aislamiento en el campo no se ve de la misma manera que en la ciudad. El mensaje que se estaba comunicando era etnocéntrico. Partía de una presuposición ciudadana. Así que hicieron otra cosa. Plantearon la solución al revés, a la inversa. Preguntaron a las comunidades si las medidas de bioseguridad que se proponían, ellos consideraban apropiadas. Y a partir de sus respuestas construyeron otras infografías. Se comunicó de otra manera. ¿Ya? Les pongo este ejemplo solo para señalar cómo la lengua puede comunicar o puede incomunicar, ¿sí? Es decir que, a mí me parece, si ustedes no están de acuerdo conmigo, díganmelo, la lengua tiene que ser estudiada precisamente para usarla como una herramienta de vínculo y no de separación, y no de discriminación. Y en la pandemia hemos visto eso en un montón de ocasiones. Y les pongo un último ejemplo pequeño de lo que está ocurriendo hoy día. Si ustedes se fijan en la guerra que tenemos en este momento, que todo el mundo estamos preocupados porque no escale a convertirse en una tercera guerra mundial. Si ustedes se fijan, los medios de comunicación alineados o solidarizados con Ucrania hablan de una invasión de Rusia a Ucrania, ¿sí? Pero si ustedes ven los medios de comunicación, escuchan los medios de comunicación alineados con Rusia, no hablan de una invasión, hablan de una operación, ¿ya? No estoy asumiendo ninguna postura a favor ni en contra, solo les quiero hacer notar que también en un hecho así, la lengua permite enfocar de una manera la realidad, ¿sí? Para unos, convertirlo en una invasión, para otros, convertirlo en una operación militar, ¿sí? Entonces, la lengua me permite esconder o mostrar, incluso desaparecer, ¿ya? Creo que está claro que necesitamos estudiar la lengua y la importancia de la lengua, la importancia del estudio de la lengua dentro del currículo escolar, ¿sí? Ahora yo quiero plantearles otra pregunta. Esta ya toca con la experiencia de ustedes. ¿Qué cosas, me gustaría que vinieran así rápidamente, qué cosas que ustedes recuerden de lo que les enseñaron en la escuela, ¿sí? En la educación básica, ¿no? Pero ustedes ya piénsenlo así, en la escuela, el colegio, ¿qué cosas de las que les enseñaron en lengua eran o consideraron ustedes que fueron inútiles, que fue una pérdida de tiempo? En todas las materias hubo algo siempre que nos enseñaron que consideramos, en lugar de haberme enseñado eso, me hubieran enseñado otra cosa. ¿Qué cosa creen ustedes que en el estudio de la lengua no fue útil que les enseñaran? ¿Sí? ¿Alguien recuerda algún tema en particular? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Todo lo que les enseñaron en la escuela de lengua era súper divertido e interesante. Sí, Paola dice que todo era súper interesante. La métrica. La métrica, Camila. Buena, a mí me gustaría hacer esa pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve aprender la métrica, no? ¿Para qué sacas las sílabas de los poemas, ¿no es cierto? Anaí. Yo considero que el lenguaje fue un poco innecesario. Enseñar, por ejemplo, todas las formas de cómo se desarrolla un verbo, por ejemplo, pasado participio, pasado gerundio, todo este tipo de cosas, porque generalmente solo se ocupa bien poco y no se ocupa todo esto, así que fue un poco inútil a mí considerar. De ley, pero acaba de decirlo Anaí, ¿qué utilidad tiene haber aprendido todos los paradigmas verbales de el pasado, por ejemplo? De hecho, no se llama pasado en gramática. ¿Alguien sabe cómo se llama el pasado en gramática? Pretérito. Pretérito. Muy bien, Franklin, es el pretérito. Y hay una razón para que se llame pretérito. Es que el pasado de los tiempos verbales no es el pasado nuestro, ¿sí? Es un pasado respecto a quien habla. Por lo tanto, es un pasado distinto. No se va a llamar pasado, le vamos a llamar pretérito. Claro, y ese nombre así rimbombante que tiene el pretérito pluscuamperfecto. Siempre se hace bromas de eso, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es el pretérito pluscuamperfecto de cantar sin googlear este instante?
en cualquier persona. Pretérito pluscuamperfecto de cantar. Nadie, ya ven, no era útil, ¿sí? Podríamos decir, Clever. Había cantado. Había cantado, muy bien, pero es que no vale porque Clever es de lengua, así que... Pero bueno, yo me puedo encontrar gente que de pronto duda, ¿no es cierto? De pronto la gramática no era útil. O yo podría preguntarle a Paola. Paola, ¿a ti sí te gustó aprender el complemento circunstancial? En su tiempo sí, ahorita ya no lo recuerdo bien. Ese momento sí te encantaba encontrar el complemento circunstancial a las oraciones. Sí. Ya, muy bien. A mí no. Honestamente a mí no. Sí. Pero, y acá es a donde quiero ir. Tal vez uno de los problemas que tenemos en educación es enseñar la gramática por sí. O sea, lo que ha dicho Anaí. Aprendimos los paradigmas verbales, pero nunca le vimos la utilidad. Probablemente eso ocurre con un montón de asignaturas. ¿Por qué aprendemos el trinomio cuadrado perfecto? Yo aprendo a resolverlo, pero no sé para qué, ¿sí? A mí me gustaba, pero no le encontré la utilidad. Me gustaba hacerlo, pero no sabía para qué. Entonces creo que es importante saber el para qué. ¿Para qué aprendo gramática? ¿Para qué aprendo métrica? ¿Sí? Si le doy un sentido a lo que estoy aprendiendo, tal vez puedo orientar, ¿sí? Tal vez aprender el paradigma verbal no sea tan importante como aprender a poner un verbo en cada oración. No sé si ustedes lo saben, pero uno de los principales problemas que tenemos los profesores de universidad con nuestros estudiantes es que cuando se les pide que escriban una oración, no escriben una oración, ¿sí? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una oración y una frase? ¿Quién es capaz de decirme la diferencia entre una oración y una frase? Estefanía. En la frase usualmente no hay verbo, mientras que en las oraciones siempre se dice una acción. Muy bien, Estefanía. En una oración hay verbo, ¿sí? Entonces, si yo digo el cielo azul, ¿qué dice Samantha Martínez? Cuando digo el cielo azul, ¿es frase o es oración? Samantha, está por ahí. Se nos ha ido. Lisbeth, muchas gracias. Frase porque no tiene verbo. Muy bien, no tiene verbo. Pues imaginan ustedes que construyamos párrafos con frases y no con oraciones. Pues eso encontramos, ¿ya? Y eso es algo que no se aprende en la universidad, se aprende en la escuela y en el colegio, que para construir una oración debes poner un verbo que indique una acción o un estado, ¿sí? Probablemente más importante o más tiempo debería exigirnos que el aprender el paradigma verbal, el saber ubicar un verbo, ¿sí? El poner un verbo. Y ahora yo les pregunto, si alguna vez alguno de ustedes en la escuela o en el colegio trabajó con su profesor o su profesora de lenguaje, trabajaron con el diccionario. ¿Alguien trabajó alguna vez con diccionario? Sí. Luego algunas dicen sí, muy bien. Ya. La pregunta es, ¿para qué sirve trabajar con un diccionario? Ok. Porque en muchos de los textos o en algunos trabajos que nosotros realizamos existen palabras donde nosotros desconocemos el significado y por tanto el contexto siguiente de esa palabra no lo podemos comprender en su totalidad. Y el hecho de trabajar con un diccionario nos permite entender el significado de la palabra y el contexto de un documento completo. Muy bien. Les voy a decir que, y lo ha dicho muy bien Kate, el diccionario de la Real Academia tiene más de 300,000 palabras, 300,000 y pico palabras, ¿ya? Ahora, imagínense si casi todas las palabras del diccionario tienen 2,
acepciones por palabra. Eso quiere decir que tendríamos al menos 600,000 acepciones. Y son muchas más, porque si ustedes cogen, por ejemplo, hoja, la palabra hoja me parece que tiene como 6 acepciones, ¿ya? Bien, pero pensemos en las 300,000 palabras, ¿ya? ¿Cuántas palabras creen ustedes que sabe una persona culta? Si hay 300,000 palabras redondeando el diccionario, ¿cuántas palabras creen que sabe una persona culta? Sí, una culta, ¿no? Ese que lee un montón, esa que lee un montón, ya. ¿Cuántas palabras sabe una persona culta? Tienen frases así, números. ¿A quién se le ocurre? 20,000. 20,000, dice Paul. Muy bien. Pues le voy a dar por válido, Paul, los 20,000, porque es verdad. ¿Se imaginan lo que es saber 20,000 palabras de 300,000? ¿Sí? O sea que ni el más culto se sabe la mitad de las palabras que tiene el diccionario. Ya. Estamos diciendo el más culto. Ahora, ¿cuántas palabras maneja un estudiante universitario que no es culto? Y no es culto porque está formándose en la universidad, no estoy diciendo que no, está recién en formación. Cuando ya tenga mayor titulación, va a alcanzarlo. Pero más o menos, ¿cuántas palabras? Entre 10,000 y 15,000 palabras. ¿Ya? ¿Con cuántas palabras te puedes defender en otra lengua? Digamos, ustedes dicen, voy a aprender inglés, ¿sí? ¿Cuántas palabras en inglés necesito saber para ir a Estados Unidos y volver sano y salvo? ¿Sí? Entre 3,000 y 4,000 palabras ya permite. O sea, para no ir a decir solo hello, hot dog y thank you, ¿sí? 3,000, 4,000 palabras te permite ir, conocer algunas cosas, no perderte, o si te pierdes, regresar, ya. Pero esas 3,000, 4,000 palabras no te permite leer el periódico, pues, o estudiar una carrera, ¿sí? Si ustedes dicen, yo quiero hacer una beca y quiero ir a estudiar en otro país que habla otra lengua, necesito saber más de 5,000 palabras, al menos 10,000 palabras, ¿ya? Con todos estos ejemplos que les estoy dando, solo quiero decirles lo siguiente, que las posibilidades que nos da la lengua de aprehensión de la realidad son tan grandes y al mismo tiempo nuestra capacidad de asimilación del léxico es tan baja, ¿sí? Por supuesto que con un gran entrenamiento de memoria se puede alcanzar un montón, ¿sí? Pero hay que aprenderlas. Por lo tanto, el trabajo en el aula del diccionario es necesario. Necesito aprender palabras, ¿sí? Necesito saber la diferencia entre aprender y aprehender, ¿sí? Necesito entender qué significa conciencia. Piensen en este momento y si yo les pidiera a ustedes, defínanme la palabra conciencia, nos va a costar. Aunque entendamos lo que es conciencia, nos va a costar, ¿sí? Bueno, eso deberíamos hacer en clase. Ver al diccionario como una herramienta que nos permite conocer realidades distintas que yo no había percibido, ¿sí? Bien, entonces ahora, si llegamos a la conclusión de que hay que aprender lengua, que hay que aprender cosas que sean útiles, o encontrar la utilidad a las cosas que aprendemos en lengua, y yo estoy de acuerdo que hay que aprender gramática, pero hay que ver la gramática de forma útil, viene esta pregunta, que es quizá un poco más compleja, pero igual me gustaría que alguien la conteste. ¿Cuántas variedades de una lengua existen? Si quieren verlo así, ¿cuántas variedades del español existen? ¿O solo existe un español? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Cuántas variedades del español existen o solo existe un español? ¿Quién me dice? Existen dos. ¿Cuál es, Bismarck? Muchas gracias. El español de España y el español, se puede decir que el de América, el castellano, creo que sí, es. El español de América y el español de España. Muy bien. Gracias, Bismarck. ¿Alguien? ¿Alguna otra respuesta? Bismarck nos plantea dos variedades de español, la de España y la de América.
¿Están de Yo acuerdo? quisiera opinar. No sé. Yo. A ver, Jocelyn, y después Anaí. Ya, buenas tardes con todos. A pesar de que sí existe esta como diferencia entre el español y el castellano, considero que hablando en el territorio, por ejemplo, de América Latina, en cada país existe diferencias en el idioma por las palabras que se utilizan al día a día. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que algo es chévere, no sé, por ejemplo, en Colombia que algo es bacano o cosas así. Entonces, van a ir cambiándose los contextos dependiendo de la utilidad que se utilice. Entonces, bueno, que se aplique, perdón. Entonces, creo que van cambiando las palabras, igual también su estructura. Diana dice, esos son dialectos. Yo pregunté cuántas variedades existen del español. Diana, un dialecto es una variedad. Precisamente por ahí estoy. No necesariamente todo dialecto es, a ver, mejor dicho, un dialecto es una variedad, pero no todas las variedades son dialectos. Estoy por ahí. Anaí, también quisiste comentar. Y gracias, Jocelyn, porque lo que acabas de decir, yo creo que ahonda y profundiza y complementa lo que dijo Bismarck. Anaí. Sí, prácticamente lo mismo que mi compañera Jocelyn, porque yo también considero que se puede clasificar a gran escala el español latino y el español castellano, si es que es así. No me acuerdo muy bien cómo se llaman los nombres, disculpen. Pero, por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos, por ejemplo, es un poquito diferente el español de Loja o al de Cuenca o al de Quito o al de Guayaquil. Por ejemplo, van a cambiar según cada región, como decía mi compañera, y luego si nos ponemos a pensar a nivel de países, va a haber bastantes, por así decirlo, tipos de español. Yo considero de esa manera. Muy bien, Anaí. No sé si agradecerte, Anaí, porque has complicado más el problema. Porque Bismarck dijo que teníamos dos variedades, la de España y la de América. Jocelyn dijo que tenemos una variedad en cada país, o sea, tenemos la colombiana, la ecuatoriana, la peruana. Y tú lo que nos dices, en cambio, es que dentro del país existen otras variedades, una en Loja, una en Cuenca, una en Quito. O sea que las variedades del español son, pero un montón, ¿no es cierto? Y debo decirles que todos ustedes tienen razón. Anaí ha planteado una cosa que es verdad. No hay una diferencia entre español y castellano. España le llama a su lengua oficial el español y nosotros le llamamos el español. Usamos castellano porque a veces decirle español a esta lengua que nosotros hablamos nos parece que se refiere más a España que a nosotros mismos. Castellano viene de Castilla. Así que esta lengua que nosotros hablamos es el español o castellano, ¿sí? Como ustedes gusten, ¿sí? A mí me gusta más decirle castellano por otra razón, pero a mí me parece que ya deberíamos buscar un nombre que comprenda que esta lengua ya no es solo lo que se habla en España, sino que trae mucha influencia de otras lenguas americanas, ¿sí? Y que le hacen distinta a la que se hablaba en Castilla, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra cancha? ¿De qué lengua? Porque de español no viene. Ni idea. Del quichua. Oscar. Del quichua. En realidad del quechua. Del quechua. ¿Sí? El quechua. El quichua es el que hablamos aquí en Ecuador, o que se habla aquí en Ecuador. El quechua es el que se habla en Perú y Bolivia. Y viene del quechua, ¿sí? Sí. Muy bien, Oscar. ¿Se imaginan ustedes que en España, en Madrid, que tienen periódicos deportivos, tienen dos periódicos deportivos, el AS y el Marca, ¿no? Aparece un gran titular, ¿no es cierto? Saltó Messi a la cancha con la camiseta del PSG, ¿sí? En el centro de España, en uno de sus medios de comunicación, usando una palabra en quechua. Eso quiere decir que esta lengua ya no es esa que se hablaba hace 400 años, 500 años en España, ¿no es cierto? Es una lengua que ha crecido, es una variedad que se ha nutrido de un montón de lenguas, ¿sí? Muchas de América, también de otras partes, pero sobre todo de América. Y como he dicho, Anaí,
hay variedades, aquí podríamos hablar de variedades por regiones en Ecuador. O sea, podríamos decir que hay una variedad del castellano para la sierra y una variedad del castellano para la costa. Pero dentro de la sierra es verdad que hay una variedad para el Carchi y otra para Loja. Incluso hay diferencias entre Loja y Cuenca, ¿sí? Hay diferencias aquí en Quito respecto a Cayambe o respecto a Ibarra, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora viene mi pregunta. Esta es más difícil. Quizás la más difícil de todas las que hemos hecho. Si decimos que hay muchas variedades en este gran territorio de más de 400 millones de hablantes, ¿cuál es el español o castellano que se debe enseñar en educación básica? Porque antes de que me contesten les voy a decir esto además. En España no se habla un español. En España también hay variedades del español. Entonces, ustedes se van a Cataluña y hablan un español. Estoy hablando solo por regiones. Se van al País Vasco y hablan otro español. Se van a Andalucía y en Andalucía hablan otro español. ¿Sí? El mejor ejemplo es que hay canciones como el Acerejé, que ustedes deben conocer, que era un éxito de mi juventud. Y el Acerejé es eso. Es una variedad del español que alguien no entendía. ¿Sí? Así que en España no hay un español, hay un montón. Bien, ¿cuál es el español que debemos enseñar a los niños y a los adolescentes? Franklin. Yo creo que para eso existen las academias de la lengua. Y creo que en ese sentido también, tanto en España como en Ecuador y en Latinoamérica, existen academias de la lengua para estandarizar el idioma a nivel académico y de esta manera se puedan entender, yo creo. Yo te cuento que podría decirte lo mismo en Estados Unidos. Porque el inglés, no sé si ustedes saben que hay una variedad en Inglaterra, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia. Y si ustedes se van a Estados Unidos, no es el mismo inglés que se habla en el norte que se habla en el sur, o el de la costa este y de la costa oeste. ¿Ya? ¿Cuál es el inglés que aprenden en las escuelas? Y les cuento que en inglés no existe Real Academia ni Academia. Y se entienden. Es más, les voy a decir una cosa. Los argentinos, ¿ustedes se imaginan a los argentinos enseñando a los niños a conjugar el verbo y les dicen yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos? Les cuento que no. Los argentinos enseñan su modelo de conjugación, ¿sí? El vos tenés, ellos enseñan en la escuela eso. No enseñan el modelo de España. Y allá es donde quiero ir. Las academias han buscado, un poco por una tradición equivocada, estandarizar la lengua, que no existe esa estandarización. ¿Sí? La lengua tiene una evolución y en cada lugar debemos aprender la variedad de ese lugar y además la variedad que pertenece a un determinado registro, ¿ya? Y creo que con eso voy a cerrar, Clever, porque creo que ya estamos bastante pasados de tiempo, ¿verdad? La verdad, un poquito, Elgin, pero el tema es muy interesante y no sé si nos permiten continuar. Yo no tengo ningún inconveniente. Ustedes me dicen, yo no tengo inconveniente también, pero quiero saber el tiempo de ustedes, ¿ya? Entonces, acá era donde yo quería llegar con mis preguntas, ¿ya? Por favor, como ahora pongo una presentación, sin ningún problema, por favor, activan el micrófono y me dicen, yo quiero decirle esto a Elkin, ¿ya? O comentario o pregunta, no tengo ningún problema, ¿sí? Vamos con estas tres cosas. La lengua no es un objeto uniforme, ¿sí? No es como un pan redondo por todos los lados o como palanqueta, no. Es diverso. En segundo lugar, las lenguas no son sistemas inmutables, es decir, que no cambian. Cambian un montón, ¿sí?
solo piensen ustedes que Antonio de Nebrija en el siglo XV pedía que la gente que habla español no dijera ojo, sino que dijera óculo. Y ya ven ustedes, nadie le hizo caso, hemos terminado diciendo ojo, ¿sí? Tampoco son sistemas cerrados, son muy permeables a diversas influencias, ¿sí? Yo puedo preguntarles a ustedes si conocen alguna palabra en español que nos venga del japonés. ¿Alguien sabe una palabra en español que nos venga del japonés? Sushi, tal vez. Repite, por favor, Oscar. Sushi. Sushi, sí, muy bien. Pensé que iban a decir una más fácil. Tsunami. Ninja. Anaí. Anime. Anime, muy bien. Ya. Ven, nosotros decimos tsunami, pero nosotros en español sí teníamos una palabra para tsunami. ¿Alguien sabe cuál era? No. Maremoto. Ah, pero ahora nosotros decimos tsunami y da más miedo. Que viene un maremoto, dicen, bueno, pero viene un tsunami, corres, ¿no es cierto? Si les digo una palabra en inglés me van a decir un montón, ¿ya? Pero una palabra que venga del italiano, no del latín. Pizza. Muy bien. Espagueti. Payaso. Está. Chao. Chao, muy bien. Pero chao en italiano es hola, ¿no? Tú vas a Italia y te dicen chao, y tú te das la vuelta y dicen, oye, te estoy saludando, recién estamos llegando, ¿sí? Nosotros lo usamos a la inversa. ¿Y alguien sabe una palabra en francés que nos venga, que usemos en español? Boutique. Boutique, muy bien. Otra. Omelette. Omelette. Una que viene del francés, pero que suena muy español. Jardín. ¿Sabían que jardín viene de francés? Porque los que pusieron de moda el jardín fueron los franceses en el siglo XVI. A ellos se les ocurrió eso de tener 1 metro cuadrado de tierra en tu casa donde poner plantitas. Era el jardin, ¿ya? Ahora, para todos es de jardín. Ven, ¿cómo suena de español? Es lo que nos pasa con la palabra amarcar. No sé si ustedes saben, pero amarcar no es español, no viene de español propiamente. Amarcar viene del quichua, del verbo marcana. Todos los verbos en quichua terminan en na. Entonces, para españolizarle, para castellanizarle, pusimos un prefijo, el prefijo a, y una terminación verbal del español, ar. Y decimos amarcar, pero no nos suena como quichua, ¿se dan cuenta? Eso es que la lengua no es un sistema cerrado, que está completamente abierto a todas las influencias que necesita. No solo de otras lenguas, sino también de las mismas variedades. La palabra chévere que nosotros usamos no nació con nosotros. La palabra chévere la usaban en Venezuela. Vino en la década del 80, en el final del 70, 80 me parece. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegó de Venezuela acá la palabra chévere? Ustedes han escuchado, no sé si alguien aquí es venezolano, pero ustedes han escuchado los amigos venezolanos decir chévere, y además pronuncian la che de otra manera, dicen chévere, ¿sí? Nos llegó, ¿saben por qué? Por las telenovelas. En la década del 80 nosotros consumíamos todas las telenovelas venezolanas, ¿sí? Lo mismo que en mi infancia, en la década del 70, consumíamos El Chavo del Ocho, así que a nosotros nos educaron la televisión mexicana. Por eso tenemos muchas palabras mexicanas, como ocurre también ahora con los jóvenes, por la influencia de los youtubers mexicanos, ¿sí? Yo les escucho ahora a los chicos que usan mucho la palabra chingar, ¿sí? Y chingar no es nuestro, no es de nuestro dialecto propiamente, pero ya está entrando. El bacán no era nuestro, era argentino, ¿sí? Del bacano, que además señalaba otro tipo de individuo, y para nosotros ya se volvió en esto de bueno, ¿no es cierto? Por ponerlo de alguna manera amplia, ¿sí? Entonces, decimos que la lengua no son un sistema de signo, en realidad son diasistemas. ¿Qué significa eso? Que son como un espectro que los hablantes recorremos según nuestras necesidades. Es decir, la lengua tiene muchísimas posibilidades, no solo esas 300,000 palabras que les dije del diccionario, sino también formas combinatorias.
Me explico. Nosotros en la sierra usamos mucho la fórmula para peticiones dar más gerundio. ¿Están de acuerdo conmigo? Por ejemplo, una petición con dar más gerundio. Alguien que me diga. Dame haciendo. Muy bien, Mayerly. Dame haciendo. Ese dame haciendo significa, por favor, hazlo por mí. Ustedes van a cualquier otro lado de América Latina o de España y les dicen a alguien, dame haciendo, y te dicen, ¿qué? Pero si le dices, hazlo por mí, por favor, en el resto del mundo. Muy bien. ¿Cómo pedimos en futuro? Verán. Escuchen. Quiero un ejemplo de petición en futuro. ¿Cómo sería una petición en futuro? Con dar. Darásme trayendo. Muy bien, darásme trayendo. No existe futuro en imperativo. ¿Sí? En imperativo solo existe un tiempo, que es trae, compra, limpia, ¿sí? Y nosotros podemos decir, darás limpiando o limpiarás de. Pero además hay que usar el B, ¿ya? ¿Y qué significa? Te estoy ordenando, pero suavecito, con cordialidad. Ven, yo puedo hacer eso cuando estoy en familia. ¿Sí me explicó? Cuando estoy con mi padre, con mi madre, con mi esposa, con mi hija, ¿no es cierto? Digo, darás bebiendo la cocina, no se vaya a quemar, darás viendo que he apagado, ¿sí? Pero, si tengo que dar un discurso, está un poco difícil que yo diga, darán viendo que las diapositivas se pasen bien, ¿no? ¿No es cierto? Por favor, ¿pueden ver si están pasando bien mis diapositivas? Ven ustedes, he usado 2 registros de lengua distintos por contextos diferentes. Entonces, la lengua no es una sola, ¿sí? Es un sistema largo que yo voy recorriendo según mis necesidades comunicativas, ¿ya? Entonces, quiero decirles ahora lo siguiente. Hace, probablemente ya son más de 7 años, en la reforma educativa se introdujo en el currículo de lengua y literatura un eje. Lengua y literatura tiene 5 ejes. En esos 5 hay uno que se llama, o que tiene que ver con sociolingüística, se llama lengua y cultura. Ese eje de lengua y cultura tiene que ver con esto que he conversado con ustedes con sociolingüística. Los especialistas que introdujeron este eje en el currículo de literatura, de lengua y literatura, lo que buscaban era precisamente esto, fomentar el estudio de lengua pensando en los contextos en los que nos encontramos los hablantes. Si la lengua no es una sola, yo tengo que hablar dependiendo de dónde, con quién y por qué hablo o para qué hablo, ¿sí? Me explico. Por más culto que yo sea, si estoy jugando un partido de fútbol y me patean, yo no voy a decir, par 10, me has golpeado en la tibia, porque el contexto en el que yo estoy jugando, o en el que estoy hablando, mejor dicho, no me permite hablar, voy a quedar como un pesado. Además que no me va a salir. Cuando tenemos dolor, pasa un accidente, generalmente lo que hacemos es soltar un ajo, ¿no? Una palabra fuerte. Pero en cambio, si ustedes están exponiendo en clase, no pueden hablar como hablarían cuando juegan un partido de fútbol. Es decir, la situación comunicativa exige una variedad de la lengua distinta. Lo que los profesores debemos ayudar a los estudiantes es a identificar las situaciones comunicativas y las variedades de lengua que se usan. En el Ecuador existe una variedad para cuando estamos en situaciones formales, que es muy parecida a las variedades que se usan en otros países. Y cuando estamos en el ámbito más relajado, familiar, deportivo, si ustedes quieren, informal en general, entonces tengo otras variedades. Por lo tanto, no discrimino el usar, por ejemplo, esto es una cosa que yo escuché una vez a una periodista guayaquileña que vino a vivir hace muchos años acá, todavía ejerce el periodismo no sé en qué canal se encuentra en este momento, pero empezó en su época en RTS.
Y ella decía que trajo a sus hijos muy pequeños aquí y que les prohibió en su casa decir, me parece que era ñaño, ¿sí? Dijo, les he prohibido, porque eso es indígena, ¿sí? Y me pareció un poco muy fuera de tono. En realidad no poco, me pareció muy fuera de tono. Porque además no tiene nada que ver, o sea, es completamente racista. En segundo lugar, el ñaño está presente en la variedad de la costa también. Ustedes escucharon un montón el ñaño, sí, yo tengo amigos que me dicen ñaño. De hecho, mi familia es de la costa y nos tratamos de ñaños, ¿no es cierto? Decimos ñaños y todo lo demás. Es nuestra forma de hablarnos. A veces nos decimos hermanos, a veces nos decimos ñaños, ¿sí? Entonces, yo creo que más bien hay que apreciar nuestra variedad. Es lo que nos hace ser ecuatorianos, ¿sí? Y para eso sí, como lo había dicho, me parece que fue Oscar, hay dos grandes diferencias entre la variedad de América y la variedad de España. El dialecto americano tiene la ausencia del vosotros, ¿sí? En toda América ustedes no van a encontrar una variedad que use la segunda persona del plural que se usa en España, vosotros. Para nosotros siempre es el de ustedes. Y la otra gran marca es que en América nosotros ceseamos. En España se cecea, pero no en toda España. Nos han enseñado, hemos creído el mito de que en toda España se cecea y no es verdad, ¿sí? Entonces, en el Ecuador podemos decir que tenemos unas marcas para la variedad diatópica, ¿sí? No sé si alguno de ustedes sabe qué significa topos. Ivette, ¿sabe lo que es topos? ¿Qué Lugar. significa? Lugar, muy bien, Franklin, lugar. Entonces, diatópica es variedad de lugar, variedad geográfica, el dialecto, ¿sí? Entonces, la variedad diatópica de la sierra tiene unas características en el Ecuador. Ahora me estoy concentrando en el Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el asibilamiento de la consonante R, ¿sí? En general, en la sierra decimos tránsito, ¿sí? Yo digo tránsito, digo harto, ¿sí? Algunos asimilan más que otros, ¿no? Tenemos los que dicen carne, los que dicen carne y los que dicen carne, pero esos ya son medios raros, ¿ya? Frente a la costa, por ejemplo, la variedad de la costa tenemos como marcas, ¿no? La aspiración a la consonante S con la que molestamos siempre a nuestros compatriotas costeños, ¿no? ¿Cómo es eso, no es cierto? La S en el es, ¿sí? Se aspira hasta volverse una especie de J, ¿sí? Pero esas son marcas fonológicas, ¿sí? Y hay una variedad diastrática, es decir, de nivel sociocultural, ¿sí? En la que yo me puedo mover también dependiendo de mis necesidades comunicativas. Ahí yo tengo tres zonas, aunque no están separadas, ¿sí? Sino que uno puede irlas recorriendo, ¿no? Está lo oculto, lo medio y lo popular, ¿sí? Y lo popular, no pensando, no es sinónimo de lo ignorante, no. Lo popular, pensándolo como lo de mayor uso. El culto está más restringido, ¿sí me explico? Es un acceso más limitado, por diversas razones, ¿sí? Porque generalmente el ámbito culto está limitado al uso en lengua escrita, por ejemplo. En cambio, el nivel popular lo encontramos en la lengua oral, ¿sí? Entonces, les pongo un ejemplo, solo para que ustedes vean. En el nivel culto hay una amplia sintaxis, ¿sí? Hay un vocabulario extenso y preciso. Y hay una pronunciación acorde con la norma vigente, ¿sí? Con lo que las academias piden, ¿ya? Si ustedes quieren, cojan, por ejemplo, un día CNN y escuchen a los periodistas de CNN. Y traten de pensar de qué país son. Traten de descubrir qué país son. Les va a costar un montón. Porque a los periodistas de CNN y a las cadenas de televisión internacionales les enseñan a ocultar las marcas de su dialecto, ¿sí? Buscan precisamente una pronunciación neutra, para que no nos ocurra a los televidentes, por ejemplo, lo que nos pasa cuando, no sé si les pasa a ustedes esto, cuando vemos una película con traducción de España, nos parece horrible, ¿sí?
Pero en cambio, si es mexicana, nos parece mejor, porque estamos así acostumbrados, ¿no? Les pongo un ejemplo. ¿Alguien sabe qué es ósculo? Un beso. Exactamente, ¿sí? Muy bien, Paul. Ósculo es un beso, pero es en nivel culto. Es decir, que yo no puedo andar por la vida diciendo a todo el mundo que le voy a dar un ósculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, probablemente, no toda la gente te va a entender. Y si no te entiende, va a pensar otra cosa, así como se han reído este momento. Entonces, hazlo solo en el contexto y la situación comunicativa que lo necesitas. Que me importismo es un ecuatorianismo, es una palabra que inventamos los ecuatorianos, pero no se usa en cualquier ámbito. Es un ámbito culto, ¿sí? Sendos es una palabra culta, pero aquí se ve. ¿Me puede decir alguien qué significa sendo? Como abundancia ¿Nadie? de algo. No. Nosotros no cometemos, sino que lo que hemos hecho es, con la palabra sendo, cambiarle el significado. Usamos sendo en el sentido de fuerte, ¿sí? Le dio un sendo palazo, ¿no? Es como le dio un palazo muy fuerte, ¿ya? Pero sendo originalmente no significa eso. Sendo significa uno para cada uno. En el nivel culto, sendo significa uno para cada uno, ¿sí? Por ejemplo, voy a darle a Damarit Guevara y a Natalie Carvajal sendos lápices. ¿Qué significaría eso, Natalie? ¿Qué estoy diciendo que les voy a dar? Un lápiz para cada uno. Algo, sí. Exactamente lo que dijo Damarit. Un lápiz a cada una, ¿sí? Entonces, si digo que les voy a poner sendos ceros, voy a poner a Natalie y a Damarit, no son unos ceros de este tamaño, sino un cero a cada una. ¿Ven? Eso es uso culto de sendo, ¿sí? Y en el nivel medio, la sintaxis es menos compleja, el vocabulario activo es intermedio. Recuerden que de esas 20,000 palabras que conoce una persona culta, no usa las 20,000. Probablemente usa las 15,000. Las otras 5,000 las entiende, pero no necesariamente las usa. En el nivel popular tenemos una sintaxis simple, un vocabulario limitado. Y eso es lo que necesitamos trabajar en educación. Conseguir que los chicos, que las chicas, que los niños, que las niñas sean capaces de construir oraciones largas para comunicar más información con menos palabras sin dejar de ser claros y que tengan un gran vocabulario que les permita hablar con propiedad. Les voy a dar solo un tip, ¿sí? Para todo el mundo. Trabajen esto con ustedes y luego trabajen ustedes como profesores. Eviten usar, pónganse así, no voy a usar nunca la palabra cosa, la palabra ser, la palabra tener, la palabra poner y la palabra hacer. Esas 5, ¿sí? No usen nunca cosa, ser, tener, hacer y poner. Si quieren, anótense, ¿sí? No voy a usar nunca. Solo haciendo esto que les digo, van a ver ustedes cómo mejora su redacción, su manera de escribir, ¿sí? Un problema de la gente cuando escribe con poca habilidad es, por ejemplo, usar el verbo haber, ¿no? Hay un problema en tal lado, ¿sí? Y hay no sé cuánto, yo he visto, ¿no? En un mismo párrafo encuentra 5 veces el hay, ¿sí? El tener, ¿no? Tengo hambre, tenemos miedo, tenemos un problema, tenemos que hacer. Usa otro. El momento que se obliguen ustedes a usar unos verbos más apropiados o diferentes a los que he planteado, van a conseguir una virtud en la escritura que se llama la pertinencia léxica. Si lo logran ustedes, entonces pueden enseñarlo a sus estudiantes, ¿ya? Eso es más importante que aprender a veces la conjugación verbal, ¿ya?
Y cosa, obviamente, todas estas palabras que les he dicho, las 5. ¿Alguien se acuerda de las 5 que dije? ¿Quién se acuerda? Cosa, ser, tener, poner y hacer. Muy bien, Bismarck. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas 5 palabras? Se llaman palabras baúl o palabras cajón. ¿Por qué se llaman así? Porque su capacidad significativa es muy grande. Es tan grande que son poco precisas. Por lo tanto, cuando las usamos, nuestra comunicación es demasiado difusa. El mejor ejemplo es la palabra cosa, porque ¿qué es cosa? Todo. No hay nada que no pueda ser una cosa. Entonces, tengo una cosa aquí en el corazón, me traje una cosa, ¿qué será? ¿No es cierto? Ya. Entonces, les he dado un tip para mejorar esto, ¿no es cierto? Y tengo una variedad diafásica, que tiene que ver con la situación en la que me estoy comunicando, ¿sí? Dependiendo del momento en el que me comunico, yo puedo usar entonces una variedad formal o una variedad informal o coloquial, que es completamente apropiado, ¿sí? Lo que les dije en un momento, si estoy en un partido de fútbol con mis amigos, si estoy en el estadio, si estoy en un bar, nada, si estoy probablemente en el parque, es una situación distendida. Usaré un lenguaje informal, una variedad informal, no un lenguaje. Me parece que alguien levantó la mano. Sí, Clever. Realmente, Elkin, es un tema apasionante para quienes disfrutamos de la lengua y la literatura, pero creo que nuestro mayor enemigo es el tiempo. Todavía tenemos una ronda de preguntas de parte de los chicos. Chévere. Entonces, sí. ¿Te parece si ya dejo de compartir la pantalla y vamos a las preguntas? Si es que las hay. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, Elkin, realmente ha sido un paseo muy emocionante, con frases como la lengua debe ser utilizada para crear vínculos y no para ser motivo de separación, ¿no? Hablar, por ejemplo, de los dialectos, hablar de la diglosia, ha sido muy, muy emocionante. Y saber cómo influyen o cómo se incluyen términos de otras lenguas en el español. Entonces, a partir de ello, pues, queremos hacer algunas preguntas. Hubieron más de 100 mensajes de agradecimiento, preguntas muy interesantes, muy importantes. Entre ellas, por ejemplo, anoté la pregunta de Pamela Ana Luisa. No sé si Pamela, usted mismo nos ayuda con la pregunta. Claro, profe. De antemano, buenas tardes con todos. Buenas tardes, Lice. Mi pregunta es, o sea, ¿realmente la conferencia fue de suma relevancia para nosotros? Muchos de los temas impartidos son un aporte tanto a nuestra vida personal como a nuestra vida profesional. Entonces, mi pregunta es, usted con su larga trayectoria en esto de la lengua y la literatura, ¿qué técnica o método de didáctica nos diría que apliquemos nosotros como para la enseñanza a los niños que tienen problemas de dislexia para llegar a un aprendizaje significativo? Muchas gracias, Pamela. A ver, mi sugerencia práctica es que en el caso de la dislexia, tú necesitas que un especialista te diga exactamente qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay todo un espectro respecto al problema no al problema, al desfase de adquisición del lenguaje que implica la dislexia. Porque dependiendo de la concepción, hay algunos que lo consideran un síndrome y otros que consideran solo un desfase. Por ejemplo, que un niño con dislexia lleva entre 1 y 2 años de retraso en la adquisición de las habilidades lectoras, ¿ya? Hay todo un tema sobre eso. Quien mejor te puede decir, quien debe diagnosticar respecto a un niño que tiene dislexia, es un logopeda, ¿sí? Un terapista del lenguaje. Es decir, cuál es el grado de dislexia de la persona y qué actividades debe trabajar. Entre eso yo te puedo dar una recomendación en general que se debe trabajar con los estudiantes, que ayuda a quienes tienen dislexia y ayuda a quienes no a mejorar, que es el deletreo, ¿sí?
Los concursos de deletreo son muy buenos. Yo los practicaba con mis alumnos cuando dictaba clase en colegio. Entonces, digo 5 palabras, quien las deletrea de memoria, por supuesto, sin leerlas, ¿no es cierto? Y les tomas el tiempo. Ese ejercicio de 5 o 10 minutos al empezar la clase o al terminar la clase, una vez a la semana, ya es suficiente para mejorar. ¿Por qué? Por razones psicolingüísticas que después podrías investigar, nosotros deletreamos las palabras en general, no necesitamos ver toda la palabra, simplemente el inicio y el final de la palabra ya nos permite descubrir cuál es la palabra, pero una persona disléxica no lo logra. Entonces, al ejercitar la memoria visual de la palabra, trabajas mejor este tema. Gracias por tu pregunta, Pamela, súper bueno. Buenas noches, Elkin. Muchas gracias. Un honor haber compartido esta tarde con sus conocimientos. Vamos con la siguiente pregunta. Dayana Salazar, por favor. Bueno, primero que nada quiero agradecerle por los conocimientos impartidos el día de hoy. Creo que ha sido de suma importancia rescatar la relevancia del lenguaje dentro de la pandemia y ahora que regresamos a la normalidad también el hecho de la presencialidad. Bueno, mi pregunta iba más al lado de, me quedó bastante la parte en la que usted habló de las personas extranjeras que manejan otro dialecto y por ende yo quisiera saber qué método nos podría recomendar para trabajar en el aula con niños que provienen de otro país y por ende tienen otras costumbres, otra cultura y manejan otro dialecto. Muchas gracias, Dayanara. Yo creo que lo único que hay que hacer es respetar y apreciar la diversidad, ¿sí? Yo estudié en España, en la Real Academia, y fuimos becados un estudiante de cada país de América Latina. Y lo hermoso fue que encontramos esa variedad, ¿no? Para mí, escuchar a cada compañero una variedad distinta, pero al mismo tiempo entenderle. Y que los profesores apreciaran la forma de cada uno, ¿sí? Creo que eso es lo lindo, que te acepten como eres, a donde vas. Yo he visto, por ejemplo, en la facultad, cuando van estudiantes nuestros, y también en la Universidad Católica, menos ahí, por diversas razones, estudiantes que vienen de comunidades indígenas y van con sus trajes típicos. Es hermoso ver eso, ¿no? No vernos todos vestidos uniformados como empleados de banco, que también tiene una razón para que tengan uniforme, pero en educación es lindo la diversidad, ¿no? Entonces, creo que hay que apreciarlo y hay que fomentarlo, ¿no? ¿Cómo habla el compañero? Yo no trato de cambiar la forma de pronunciar de un niño que venga de la costa a la inversa de un niño que de la sierra va a la costa, ¿sí? Cada uno ha nacido en su contexto y cada pronunciación y cada manera de hablar es válida. Depende del registro y del lugar. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Entonces, yo aprecio a todos, no importa de dónde vengan, si vienen fuera del país o de otra ciudad, pero que en ciertas situaciones sí necesito que cuando escribas lo hagas con buena ortografía. Eso es independiente de dónde vienes, ¿no es cierto? Que cuando te comuniques lo hagas de forma efectiva, emotiva y correcta dependiendo del contexto. Si estoy haciendo una exposición en el aula, tengo que hablar con el registro formal y culto. Eso es independiente de donde esté, ¿no? Sí, Elkin, hay otra pregunta, no sé si me equivoco, Zulma Morales, no sé si es el nombre, Zulma Morales, de una pregunta muy interesante que realizó aquí en el chat. Sí, buenas noches con todos. Primeramente agradeciendo por toda la información que nos ha brindado hoy. Mi pregunta está casi relacionada con las que hicieron las chicas anteriormente. Mi pregunta se relaciona que ¿qué estrategias nos recomendaría como futuros docentes para implementar si nos mandarían a una comunidad en la que nuestros estudiantes no tengan nuestro mismo dialecto? Es decir, que no nos entiendan o nosotros no entendamos muy bien lo que nos quieren decir. Qué linda tu pregunta, Zulma. Y me parecería lindísimo que fueras a trabajar en una comunidad que habla una variedad distinta a la tuya.
Lo que hay que hacer es esa famosa frase que me parece que ya estaba en el Quijote, ¿no? A donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Yo creo que hay que ir a preguntar, ¿no es cierto? Hay que ir a observar, ¿no? ¿Cómo pronuncia la gente? ¿Cómo llama a las cosas? Y uno hacerse al dialecto, ¿no? Acercarse. También mostrar el dialecto de uno, ¿no es cierto? Pero creo que es lindo a la gente enseñarle a apreciar su forma de hablar. Creo que a los ecuatorianos nos falta un poco eso, apreciar nuestra manera de hablar. Si ustedes van a Argentina, escuchan a los argentinos adoran su manera de hablar, ¿sí? Les encanta. ¿Sí? Es llave y es llave, ¿no? El yo es yo. Pero nosotros aquí, si alguien dice, lleve casero, y entonces ya me burlo, ¿no? Es la manera de hablar de nosotros es lo que le da sabor a la ecuatorianidad, que además somos diferentes, ¿no es cierto? Entonces hay que ir, hay que aprender, hay que escuchar, hay que hacer mofa de la forma de hablar de la gente y asumirlo, ¿no es cierto? Y llevarlo al aula y construir sobre eso. Muchísimas gracias. De pronto, ¿algún estudiante que desea hacerle una pregunta a Elkin? Estimado, Yo anoté algunos nombres. Anoté, por ejemplo, de Jennifer Rodríguez, de los que avanzaba a leer muy rápidamente, ¿no? No sé si me permites, Clever, Jennifer va a hablar. Ya, buenas noches con todos. Mi pregunta es, ¿cómo adecuamos el lenguaje a la personalidad de cada niño si cada uno vive en un contexto distinto? Mi pregunta va direccionada hacia el ejemplo que le voy a dar a continuación. Por ejemplo, hay personas que dicen lamer o lamber. Y yo estuve averiguando porque ya he escuchado a varias personas que dicen lamber, pero creo que lamber es de lambiscón. Y es una palabra antigua. Entonces, ¿cómo le direccionamos hacia el propósito de lamer, que es una superficie con la lengua, al niño? Si él si vive con personas mayores que le enseñan ese tipo de, o sea, lamber, que está mal dicho. Bueno, yo creo que lo que va a ocurrir es que aunque tú como docente no le digas nada, el contexto mismo de sus compañeros va a llevarle a cambiar la variedad. Sí. Yo lo he visto, por ejemplo, en estudiantes que provienen de otras regiones, ¿no? Y llegan a la ciudad, ¿sí? Y al principio hablan como hablan en sus comunidades o en los lugares donde provienen. Probablemente algunos de ustedes sea así, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, dos compañeros que venían de Carchi, de zona rural, ¿sí? Y recuerdo cuando estuvieron los primeros 2 meses, ¿sí? En el dialecto, pero bien asentado, ¿no? En segundo año ya hablaban como quiteños, ¿sí? De hecho, cuando regresaban a donde sus familias ya les decían, ya hablas como quiteño, ¿no? Entonces, yo creo que el contexto influye mucho ahí, ¿sí? Vas a verlo. Incluso los niños, ese error que vemos en los niños de hipercorrección cuando dicen rotado por roto, no necesitas tú corregirles porque pasado un tiempito se dan cuenta que todo el mundo no lo dice así, dejan de hacerlo. En su contexto ya no se usa así. Aunque ha seguido la regla, la lógica de la regla gramatical, porque los participios imperfectos son una excepcionalidad de la regla, ¿no? Entonces, y una cosa sí te puedo sugerir es nunca hacer burla de eso, ¿no es cierto? Explicar siempre es importante, ¿no? El verbo que se usa es lamer, ¿no? Lamber ya no se usa, ¿no? Ya no lo manejamos aquí. Si tú quieres puedes seguirlo diciendo, ¿no? Pero no te van a entender, no te vamos a entender. Te entenderemos cuando digas lamer. Gracias, Elkin. ¿Podemos acabar con Melanie Picho Gagón, por favor? Buenas tardes, Magister Elkin, profesores, compañeros. Podemos notar hoy en día que en los niños, niñas y adolescentes existe una gran influencia en lo que son las redes sociales y los dialectos de otros países. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué podemos hacer para reforzar la identidad lingüística de nuestros estudiantes? Muchas gracias, Melanie. Tu pregunta es muy linda.
yo creo que podemos hacer un montón de cosas. Podemos llevar a los chicos a leer a nuestros autores, a los que hablan y escriben con nuestra variedad de la lengua, ¿sí? Que hay muchos, ¿sí? Y obras muy lindas. Podemos llevarles a investigar nuestro léxico, ¿sí? Un trabajo lindo de los chicos es hacer un catálogo, un pequeño vocabulario de palabras que usas o que usamos en el Ecuador y que no están en el diccionario de la Real Academia, por ejemplo, ¿no? Y pensar de qué manera se podrían decir esas cosas en la variedad española, por ejemplo, ¿sí? Y descubrimos que es difícil. Les pongo solo un ejemplo. La palabra yapa, ¿sí? La yapa puede parecer sinónimo de regalo, pero no funciona completamente como regalo. O sea, si yo digo, casera, no se olvide darme la yapa. Ahora digo, casera, no se olvide darme el regalo. Ven que es distinto. ¿Sí? La yapa tiene un matiz de significado diferente. Y en otras palabras, como chuchaqui y resaca, aunque sean sinónimos, no se sienten igual. Así de simple, ¿no? Entonces, si yo envío a los chicos a hacer una investigación, a ver una leyenda, y en esa leyenda, ¿qué palabras se usan propias del Ecuador, ¿no es cierto? ¿Cuál te gustó más, ¿no es cierto? ¿Cuál reconoces que usas tú? ¿Cuáles usan tus abuelos que ya no usas tú? ¿Sí? Y además si ligas eso con otros conocimientos, como las tradiciones, las fiestas, las comidas, por ejemplo, de nuestro país, es muy lindo. Y entonces ahí sí haces eso que tú dices que es lindo, ¿no? Reforzar nuestro aprecio por nuestra identidad lingüística y cultural en general. Bueno, realmente qué buena exposición, qué buena ponencia que nos brindaste esta noche, esta tarde y esta noche. Ojalá quisiéramos comprometerte, Elkin, para en algún otro momento puedas seguir compartiendo tu experticia, tu sapiencia en temas de lingüística y literatura y lengua. Realmente una pequeña cuña comercial. Elkin acaba de publicar un diccionario de ecuatorianismos con citas, ¿sí? Un trabajo muy amplio y un trabajo muy divertido que Elkin realizó y que le costó mucho tiempo. Felicitaciones por ese trabajo, Elkin. Ojalá algún momentito podamos vernos para que me ponga un mensaje en el diccionario. Entonces, ese es el compromiso, Elkin. Muchas gracias. Marcelita, por favor, si usted nos ayuda con las palabras finales. Muchísimas gracias, Clevercito. Bueno, primero queremos, a nombre de la carrera de Educación Básica, modalidad presencial, dar un gracias muy, muy gigante al maestro Elkin por compartir tan generosamente todos estos conocimientos, todas estas indicaciones y esos tips. Realmente como carrera innovadora queremos siempre dar lo mejor a nuestros estudiantes y estos webinars justamente ha sido para eso, para ampliar nuestros conocimientos desde nosotros como docentes. Hemos estado muy atentos a todas sus indicaciones y qué chévere el compartir y el saber que cada una de las palabras tiene un significado y que ese significado hace que la riqueza cultural cada vez se vaya ampliando y por lo tanto los horizontes mucho más. Gracias y felicitaciones a cada uno de los chicos por su participación, por su atención y sobre todo por este compromiso de aceptar estos espacios de aprendizaje en bien de su formación. Entonces, permítanme informarles que son las 6:56 y vamos a cerrar nuestra jornada del día de hoy. Les esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde para seguir con estos temas tan innovadores. Millón gracias, maestro Elkin, por ser muy generoso y por democratizar todos sus saberes. De parte de todos, millón gracias. Y será un placer y un honor el contar con usted en próximas oportunidades. Una linda noche para todos. Gracias. Elkin, ¿tal vez alguna palabra de despedida? Muchísimas gracias, profesor Elkin. Muy agradecido. Justamente es la calidad de académicos invitados que siempre nos dejan con más interrogantes para nosotros adentrarnos en los procesos investigativos como tal. Muchísimas gracias, mi estimado
Elkin. Una muy buena tarde a todas y a todos los compañeros presentes aquí. Un abrazo fraterno, una buena noche. Muy gentiles. Muchas gracias a todos. Gracias Muchas a gracias todos. por sus mensajes y sus preguntas. Gracias por la invitación. Éxitos a todos, chicos. Muchas gracias, Clever. Muchas gracias, buenas Gracias, noches. chicos y chicas. Gracias a todos, gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Gracias.